El encuentro en el cementerio. Nunca he sido de los que creen en fantasmas. Siempre me burlé de las historias que contaban los ancianos del barrio. Esas leyendas llenas de lamentos y apariciones en la penumbra. Hasta esa noche. Una noche que aún al recordarla, me roba el aliento y me hiela los huesos. Todo comenzó como una estupidez, un reto entre amigos. Era viernes, y el aire húmedo se pegaba a la piel como una advertencia silenciosa. Nos reunimos en la colina, justo al lado del viejo cementerio de San Bartolomé. Estaba abandonado desde hacía décadas, cubierto por la maleza y rodeado por una verja oxidada que chirriaba incluso con el viento más leve. La idea era simple: entrar, caminar hasta la tumba más antigua y volver con una prueba de haber estado allí. Yo, necio como siempre, quise impresionar a todos. Salté la verja sin pensarlo demasiado. Mis zapatillas se hundían en la tierra húmeda. La linterna que llevaba apenas alumbraba unos metros, y cada paso que daba parecía amplificar el silencio del lugar. No había grillos ni ranas, ni siquiera el ulular de un búho. Solo el sonido de mis botas sobre la tierra suelta. Y eventualmente, algo más. Mientras avanzaba entre las lápidas cubiertas de moho, sentí un leve crujido detrás de mí. Me detuve. Giré la cabeza lentamente. Nada. Seguí caminando, pero ya no estaba tranquilo. Las sombras se estiraban como dedos huesudos, y los árboles parecían inclinarse hacia mí, sus ramas rozando mi espalda como si quisieran detenerme. Entonces la vi. Una lápida inclinada, tan vieja que apenas se leía el nombre. Me acerqué para tomar una foto, y fue ahí cuando ocurrió. Un susurro. Cerca. Demasiado cerca. Me giré bruscamente. La linterna temblando en mi mano, vi una figura. Apenas una silueta, parada a unos metros, alta, quieta. Pensé que era uno de mis amigos tratando de asustarme, pero la linterna no reflejaba su rostro. No reflejaba nada, solo un hueco negro donde debía estar la cara. Retrocedí y al hacerlo, tropecé con una raíz y caí de espaldas. Cuando levanté la vista, ya no estaba. Me puse de pie de un salto, jadeando, con el corazón golpeando como un tambor de guerra. Comencé a correr de regreso, pero el camino parecía diferente. Las lápidas no estaban donde las recordaba. Juraría que había dado un giro completo y aún así todo era distinto. Sentí el aire más frío, más denso, como si algo invisible me envolviera. La linterna comenzó a parpadear. La golpeé. Se apagó. Y entonces, en la oscuridad más absoluta, volví a oírlo. Ese susurro rasposo, casi como un aliento en mi oído. Y luego, una risa, no humana. Una risa rota como si alguien intentara recordar cómo reír, pero solo pudiera producir un sonido enfermo. No grité, no podía. El miedo era tan profundo que mi cuerpo no respondía. Me paralicé. En medio de esa negrura total, algo me tocó el hombro. No sé cómo logré moverme, pero corrí. Corrí sin mirar atrás. La linterna volvió a encenderse sola, temblando como una vela, iluminando brevemente un camino entre las tumbas. En un momento vi la verja. Estaba abierta, aunque la recordaba cerrada. No lo pensé. Crucé como un disparo. Caí al suelo del otro lado y gateé hasta ponerme de pie. Mis amigos ya no estaban. El reloj marcaba las 3 de la madrugada. Había entrado a las 11. Habían pasado 4 horas.
Desde entonces, algo cambió en mí. Las noches ya no son iguales. Escucho susurros en mi casa, siento miradas en los rincones oscuros. A veces, al pasar frente al espejo, juro que veo una sombra detrás de mí. Y cada año, el mismo día, esa risa vuelve a visitarme justo a las 3 de la madrugada. Nunca volví al cementerio, pero sé que no hace falta. Algo de allá se vino conmigo. Desde aquella noche, mi vida se convirtió en un reflejo constante del cementerio. Lo que antes era rutina, dormir, comer, reír, comenzó a desmoronarse como las lápidas agrietadas de aquel lugar. Me despertaba sudando, jadeando, con la certeza de haber oído pasos en el pasillo, susurros en el oído o el chirrido de la verja, dentro de mi propia casa. Empecé a documentarlo todo. Me convencí de que necesitaba pruebas. Instalé cámaras, grabadoras de sonido, sensores de movimiento. Las primeras noches no ocurrió nada, pero al cuarto día, exactamente a las 3 a.m., la grabadora captó algo. Un murmullo, casi inaudible, apenas una vibración en la frecuencia del silencio. Lo repetí cientos de veces, limpié el audio, filtré el ruido y entonces lo escuché claro. ¿Por qué te fuiste sin mí? El corazón me dio un vuelco. Lo borré todo. No quería pruebas, quería olvidar, pero ya era tarde. No puedes deshacer un encuentro como aquel. No puedes ignorar lo que viste cuando el velo de la realidad se rasga, aunque sea por un segundo. Los días comenzaron a volverse irreales. Me encontraba objetos fuera de lugar, marcas en las paredes que no recordaba haber hecho. Una noche, desperté con la espalda ardiendo. Frente al espejo vi 3 marcas largas, paralelas, como hechas por uñas, pero no había sangre, ni herida abierta, solo un ardor que no desaparecía. Fui con un cura. Me miró sin parpadear mientras le contaba todo. Al final, sin decir palabra, me roció con agua bendita. Dijo que a veces las almas en peña no buscan venganza, solo compañía, que quizás, sin saberlo, yo había hecho un pacto al entrar en ese lugar, que no se trataba de una maldición, sino de una unión. Cuando cruzaste la verja, me dijo, no entraste tú solo, algo te vio, algo te eligió. Intenté rezar, me aferré a todo lo que alguna vez ignoré, la fe, los amuletos, el incienso, las oraciones, pero no sirvió. La cosa no me quería muerto, me quería despierto, consciente, presente. Una madrugada me vi a mí mismo parado frente a la cama. Mi cuerpo aún estaba acostado, pero yo estaba de pie, observándome. Y detrás de mí, justo detrás, esa silueta. Alta, quietísima. Su rostro aún era un vacío, pero esta vez sentí su presencia, una mezcla de tristeza y hambre. No hambre de carne, de algo más profundo, como si llevara siglos esperando. Aquella noche no dormí más, ni las siguientes. Las ojeras me cavaron el rostro como si la muerte misma me estuviera preparando. Y entonces, anoche, todo cambió. A las 3 en punto la puerta de mi habitación se abrió sola. No rechinó, no tembló. Simplemente se abrió como si alguien invisible la empujara con calma. La linterna que guardaba al lado de la cama se encendió por sí sola apuntando hacia la puerta. Lo vi. No solo la silueta, esta vez vi un rostro, pálido, hinchado, los ojos vacíos, la boca abierta como un lamento eterno. Era un niño que quizás había muerto solo, olvidado, enterrado bajo una lápida sin nombre. En ese instante supe quién era, y por un segundo lo entendí. No quería dañarme, solo quería que alguien lo recordara, que alguien supiera que una vez existió. Ahora lo sabes, susurró, y desapareció. No volví a oír sus pasos, ni su risa, ni su presencia. Pero cada 3 de la madrugada me despierto igual, no por miedo, sino por respeto. Me siento en la cama y enciendo una vela, y durante un minuto guardo silencio por él, por el niño sin nombre, porque sé que aunque ya no está, me observa, desde el otro lado de la verja. Con el tiempo, la vigilia de las 3 de la madrugada se volvió un ritual inevitable. Cada noche,
sin falta. Me sentaba frente a la vela encendida, con la sensación de que esa ténue llama era lo único que me separaba del abismo. Durante 1 minuto exacto, me quedaba en silencio, sintiendo que él, el niño, estaba ahí, sentado conmigo, invisible, quieto, esperando algo más. Pasaron semanas así, ningún nuevo susurro, ninguna aparición. Pensé que finalmente había terminado. Comencé a dormir mejor. Volví a salir de casa, a visitar a mi madre, a hablar con amigos sin miedo de que una sombra me siguiera. Incluso contemplé volver al cementerio, como un acto de cierre, una forma de ponerle punto final a la historia. Una noche lo hice. Volví. Era casi medianoche. Llevaba una linterna, sal, una cruz de madera y la misma vela con la que lo honraba cada madrugada. Al cruzar la verja, sentí el mismo escalofrío de aquella primera vez. Pero algo era distinto. El aire estaba más pesado, sí, pero no por temor, sino por expectativa. Como si el mismo cementerio respirara, esperando mi regreso. Avancé por el camino que ya conocía. Las lápidas, cubiertas por el musgo y la historia, parecían inclinarse a medida que pasaba, como testigos silenciosos. Busqué la tumba donde lo había visto por primera vez, pero no la encontré. Por más que trataba, ninguna piedra coincidía con lo que recordaba. Fue entonces cuando lo escuché. Mi nombre, susurrado, como un eco desde debajo de la tierra. Gracias. La voz era suave, débil, casi como una brisa. La tierra frente a mí se estremeció levemente. Me arrodillé, instintivamente, y comencé a escarbar. No como un loco, sino con una mezcla de compasión y destino. Al cabo de unos minutos, mis dedos tocaron piedra, una lápida pequeña, enterrada casi por completo. Limpié con mis manos temblorosas la superficie y ahí estaba, Mateo, 1884 a 1892. Nunca volvió a casa. Mateo, ese era su nombre. No sé qué pasó después exactamente. Solo recuerdo que lloré, no de miedo. Lloré como si me hubiese reencontrado con un hermano perdido, como si su historia de olvido me hubiese roto algo muy dentro. Encendí la vela y la coloqué sobre su tumba. El aire se volvió cálido de pronto. El silencio del cementerio se transformó en algo sereno, casi sagrado. Y entonces lo sentí por última vez. Una mano pequeña rozó la mía con ternura, con gratitud. Y luego, nada. Un vacío profundo, pero en paz. Desde entonces no he vuelto a escuchar su voz ni a sentir su presencia. La casa volvió a ser solo una casa. Mis noches por fin son silenciosas. Pero cada año, la noche del 3 de noviembre, la fecha en que lo encontré, regreso al cementerio. Llevo flores, enciendo una vela y me siento junto a la tumba de Mateo. No por miedo, sino porque sé lo que significa el olvido. Y porque hay almas que solo necesitan eso, que alguien las recuerde, que alguien las vea. Y ahora lo sé, no hay peor condena que la de morir sin ser recordado.